Dios bendiga siempre su palabra y nos ayude a poder ser fieles a ella. Esta es la sexta lección del curso que estamos llevando a cabo sobre la autoridad. Hoy quiero que hablemos sobre las cosas que son convenientes para la obra de Dios. Hay cosas que son convenientes y hay cosas que no son convenientes. Para que una cosa pueda ser conveniente para la obra de Dios, esta tiene que ser legal. Cuando hablo de que debe ser legal, es que debe tener autoridad bíblica. Si no es legal, no es conveniente. Que esto nos quede muy claro. Todas las cosas convenientes tienen que ser respaldadas por las Escrituras. Como primera, lea por favor 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Lo que no está autorizado no es legal. Está prohibido por la autoridad divina. Es pecado. Segunda de Juan capítulo 9, versículo 11. Esto envuelve todo aquello que va más allá de lo que ha sido escrito. Segunda de Juan versículos 9 y 11. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Va más allá del campo de la fe. Lo conveniente va más allá del campo de la fe. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Romanos capítulo 14, versículo 23. Nosotros no tenemos la seguridad de que una cosa es agradable a Dios, a menos de que esté autorizada en las Escrituras. Hago mucho énfasis a esto porque hay mucha gente que hacen ventas de tamales, venta de comida, venta de ropa de segunda al terminar los cultos. Y dicen que eso les ayuda para construir un edificio, para comprar casas o para hacer bancas. Pero el hecho es que no tienen ningún respaldo bíblico para poder llevarlo a cabo. No es conveniente hacerlo. ¿Por qué no es conveniente? Porque no tiene respaldo bíblico. Y si no tiene respaldo bíblico, sencillamente es pecado. Por lo tanto, para que una cosa pueda ser conveniente para la iglesia, tiene que ser legal, o sea, tiene que tener autoridad de parte de Dios. Tiene que tener libro, capítulo y versículo que respalde esa práctica. Las cosas ilegales no pueden ser convenientes, aunque nosotros pensemos que facilitaría el cumplimiento de la voluntad de Dios. Recuerde, por favor, lo que el hombre diga, o lo que el predicadores digan, o los credos digan, no es el origen de la autoridad. Tampoco los deseos de la iglesia autorizan nada. Los deseos de la mayoría de una iglesia tampoco es autoridad. La única autoridad que tenemos es en el Nuevo Testamento que fue dado por el Señor Jesús. Un ejemplo. Mujeres predicadoras. Por favor, lea 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Algunos creen que las mujeres pueden convertir más personas que los hombres, pero eso no lo hace correcto. Y créanme que hay mujeres que predican muy bien, pero el hecho de que lo hagan bien, eso no les da el derecho de hacerlo porque no tienen autorización de parte de Dios para llevarlo a cabo.
No hay ninguna duda que la intención de Usa era buena al querer proteger el arca, pero no estaba autorizado a tocarla. Recuerden Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos del 7 al 10. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. El punto es que las buenas intenciones aquí no sirven para nada. La gente tiene buenas intenciones, pero las intenciones del ser humano no sirven, hermanos o amigos. Siempre tenemos que tener un respaldo bíblico si es que realmente queremos hacer la voluntad de Dios. Para que una cosa sea conveniente, esta debe ser especificada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios especifica algo, el hombre no tiene más que obedecer, o tiene otra opción, desobedecer. No sé si me hago entender. Solo hay dos cosas: obedezco a Dios o no obedezco a Dios. Si Dios especifica algo, el hombre tiene que obedecerlo. En cosas que han sido especificadas en las Sagradas Escrituras, nuestra fe demanda obediencia, que esto quede claro. Hay cosas que en la Biblia son muy claras y gústenos o no nos guste, el hombre tiene que obedecerlas y punto. Un ejemplo: Dios especificó madera de gofer para la construcción del arca, según Génesis capítulo 6, versículo 14. Por fe, Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Génesis capítulo 6, versículo 22, y Hebreos capítulo 11, versículo 7, afirma eso. Dios había especificado un cordero macho del primer año, sin mancha, como sacrificio. Eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Los israelitas sencillamente, ¿qué hicieron? Obedecieron. Lo conveniente en la sabiduría humana envuelve el derecho a escoger, dentro del campo de aquellas cosas incluidas en lo que Dios ha autorizado. Noé podía haber escogido cualquier clase de madera de gofer, como pedazos largos o pedazos cortos, pero tenía que ser madera de gofer si es que quería obedecer a Dios. Ese es el punto que quiero enseñar y especificar hoy. Si la Biblia habla de una cosa, no podemos adulterar el mandamiento de Dios. Los israelitas podían escoger cualquier cualquier macho de los corderos, pero tenía que ser del primer año, tenía que ser sin defecto para sacrificarlos. Pero esa clase de animales, esa clase de animal, ellos tenían que ofrecer, si es que querían obedecer a Dios. ¿Por qué hago mucho énfasis a que si querían obedecer a Dios? Porque los hombres siempre dicen, es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo pienso que esto es bueno. O como hay una cosa que me está funcionando, aunque no tenga respaldo bíblico, la gente dice, es que Dios me respalda. No, señores, esto no funciona así. Si no hay un respaldo, una autorización de parte de Dios, no es bíblico. Dios no puede estar respaldando algo que va en contra de su palabra. Ir más allá de lo que Dios ha especificado o autorizado es agregarle a la palabra y no es ayudar a obedecerla. A veces la gente cree que cuando se hacen agregados a las prácticas religiosas es para agradar a Dios, y eso es una gran mentira, una gran falsedad. Hay muchas prácticas que se hacen en muchas iglesias es por agradar a los seres humanos para que cuando lleguen se sientan más cómodos, para que cuando lleguen se sientan bien. Y recuerden que el culto no es para que usted vaya
a divertirse, no es para ir a hablar de la novela, no es para ir a hablar del fútbol. El culto es para ir a adorar a Dios. El día que todos nosotros entendamos que el culto es para Dios, ese día nos vamos a dar cuenta que pase lo que pase, vamos a hacer es la voluntad de Dios. El emocionalismo, el sentimentalismo, aquí no funciona, mis estimados amigos y hermanos. Un ejemplo, les voy a poner otro ejemplo. Dios manda en Efesios capítulo 5, 19 y Colosenses 3, 16 dice, cantando. Algo específico. La música instrumental no es una ayuda a cantando, sino que es un agregado, es una adición al mandamiento de Dios. Porque entonces sería ya tocando y cantando. Cuando la Biblia habla de cantar, es específico. Pero cuando se toca un instrumento mecánico, entonces ya se está agregando otra cosa. Se está cantando y se está tocando. Entonces ya se está adulterando la palabra de Dios. Y esto en las iglesias no se hace por conveniencia, porque aunque le gusta a la gente, no tiene una autorización bíblica para hacerlo. Esto no está incluido en el significado de cantar. Si usted toca una guitarra y canta, sencillamente está agregándole algo al mandamiento de Efesios 3:16, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Léalo, por favor. Otro ejemplo. Dios manda a sumergir al que va a obedecer el Evangelio, que quede sepultado en el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Como Dios no ha especificado un lugar para bautizar, el bautisterio o la pila puede ser algo conveniente para cumplir el mandamiento de Dios. El bautisterio, al ser expediente, facilita el bautismo, pero no agrega nada al mandamiento, no adultera el mandamiento. Eso es lo que quiero que quede claro y especificado en esta lección. Por favor. Otra cosa, el rociamiento de agua no es conveniente porque no es una ayuda para bautizar, sino que es una sustitución a lo que Dios mandó. Otro ejemplo, Dios especificó pastores para apacentar la iglesia local a la que pertenecían y no a otra. Lea por favor Hechos capítulo 14, versículo 23, Hechos 20, 28, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 y 4. Habla de pastores en una iglesia local. Y el pastor de una iglesia no podía ir a otra iglesia a meterse o a querer mandar en otra iglesia, porque estaba violando la autonomía de la iglesia. ¿Me están entendiendo? Mis estimados hermanos y amigos, no es conveniente que los ancianos de una congregación pastoreen un rebaño de otra congregación. Eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque están violando la autonomía de la iglesia local. Y además porque no está autorizado por parte de Dios. La iglesia es la única organización que Dios ha autorizado para enseñar el Evangelio. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Efesios capítulo 4 versículo 12. Pero hay grupos que tienen iglesias madres o sociedades misioneras o sociedades centrales para centralizar los fondos. Una sociedad misionera no es una ayuda porque no se encuentra autorizada por Dios. Una sociedad misionera es un agregado a la organización que Dios estableció aquí en la tierra
es una organización que los hombres han constituido para sustituir la obra de Dios, para hacer el trabajo que Dios le dio la responsabilidad a la iglesia. Las iglesias misioneras, las iglesias centrales o las iglesias madres, como las llaman algunos, son ilegales y son pecado. ¿Por qué? Porque no tienen autorización de parte de Dios. Para que una cosa sea conveniente, tiene que edificar a la iglesia. 1 Corintios capítulo 10, 23 al 33. Todas las cosas tienen que ser para la edificación. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Si alguna cosa es un asunto de preferencia o de conveniencia y cae en el campo de la sabiduría humana o de juicio, y si la práctica de ella pudiera causar división en el cuerpo del Señor, entonces es pecado y no se debe llevar a efecto. Pero cuando Dios habla, sí se tiene que llevar a efecto a pesar de las consecuencias que pudiera suceder, aunque fuera y causara división. Dios requiere algo, el hombre tiene que obedecer. Siempre recuerden, lo conveniente tiene que ser legal. Todo agregado o sustitución es ilegal, es confiar en la sabiduría humana y no en la sabiduría de Dios. Cuando buscamos conveniencia para hacer cosas en la iglesia sin autorización bíblica, estamos pecando. En la próxima clase seguiremos. Dios bendiga siempre su palabra y nos ayude a poder ser fieles a ella. Esta es la sexta